día de hoy, por tanto, la conferencia se titula Creencias o Fe. Y a partir de hoy quiero desarrollar un tema que con el poder del Espíritu Santo y su amor pueda tratar de ser claro en poder transmitir la esencia de una de las doctrinas más importantes que nos menciona la palabra de Dios y que tiene que ver con nuestro cristianismo, la fe. Quisiera poner en oración que sea el Espíritu Santo el que nos dé de nuevo para que se explique con claridad y que allá donde ustedes están escuchando pueda quedar claro este mensaje para edificación de sus vidas. Así que, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites, gracias porque eres bueno, y en las cosas más simples, Señor, manifiesta siempre el favor para tus hijos. Te agradezco, Señor, que hoy nos recuerdes nuevamente esta parte tan imprescindible, Señor, de la doctrina que tú has enseñado en tu palabra, para que no olvidemos, Padre, que somos hombres y mujeres de fe. Ponemos en tus manos, Señor, esta transmisión y a cada persona donde esté, inclusive en las plataformas digitales, Señor, porque sabemos que no es casualidad que estén escuchando esta conferencia. Háblales y edifícales, Señor, conforme a tu verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero pedirte, cuando hablamos de fe, definitivamente tenemos que regresar a la parte esencial que es el que habla de fe en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11, ¿verdad? Toda la Biblia habla de fe, pero particularmente este capítulo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos habla con mucha claridad de este don, este fruto, esta virtud, ¿verdad? Tan esencial, sobre todo en los tiempos que estamos atravesando, amado. Es triste ver cómo, lo comentaba el jueves pasado, en México la segunda causa de muerte entre personas de los 12 años de edad a los 29 años de edad es el suicidio. Y esto es alarmante porque habla precisamente de una enfermedad anímica que te lleva a cometer el atentado contra lo más valioso que podemos tener, que es la misma vida. Y esto, amado hermano, es algo que debemos de tener atención, porque como cristianos no estamos exentos a momentos de desesperación, de depresión, de angustia, en medio de las circunstancias con las que estamos viviendo. Pero hoy te voy a retar, en el nombre de Jesús, a que abras tu espíritu, despejes tu entendimiento y podamos entender este mensaje que es crucial para los tiempos que estamos viviendo y aún los tiempos que están ya por llegar. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho para lo que no se veía. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Entonces, amado hermano, el día de hoy este tema interesante respecto a la fe, vamos a desarrollarlo en el sentido de algo práctico, ¿verdad? Algo como dice la palabra de Dios. La fe, a diferencia de una creencia, ¿verdad? Ahí es porque la creencia carece de fundamento, carece de un sustento. La creencia puede decir la gente desde los musulmanes, los que creen en Mahoma, los que creen en Buda, los que creen en Huitzilopochtli, los que creen en Guadalupe, los que creen en lo que crean, pueden decir que creen en un Dios, porque para muchos hay muchos dioses. Pero la creencia carece de un sustento, hermano.
La gente tiende en momentos de crisis, en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, decir que creen en Dios y buscar desesperadamente a Dios, ¿verdad? Para que Dios resuelva en ese preciso momento sus demandas, sus problemas, sus angustias. Y esto, amado hermano, esto es creencia. Desafortunadamente se meten muchas personas dentro de la familia de la fe, fíjate cómo estoy llamando, la familia de la fe, que no dejan sus creencias y nunca cambian su creencia por la fe, porque la fe tiene un fundamento, la fe tiene un soporte, la fe es algo que está avalando lo que tú estás convencido que existe, ¿verdad? Cuando yo digo que tengo fe a diferencia de la creencia, es porque la fe, como dice la misma palabra, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo fe en la persona de Jesucristo, porque hay un fundamento, porque hay una verdad escrita en la Biblia y la conozco, y en ese fundamento, en esas promesas, baso mi fe. No baso, ¿verdad?, una creencia de algo que me gustaría creer por creer, pero que carece de fundamento. Yo creo en la persona de Jesucristo, en la salvación de la gente a través de Él y en la resurrección para una vida eterna a través de Jesucristo, porque lo dice la verdad de Dios, porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice un fundamento que está escrito. Entonces, amado hermano, yo te invito al día de hoy a poder despejar, ¿verdad?, tu mente y poder entender que hay una diferencia abismal entre creencia y fe. Creer por creer, como siempre lo he dicho, hasta el diablo cree. Pero cuando tú crees basado en una verdad, en un fundamento, como las personas que hemos tenido la fe de decir, yo creo lo que dice tu palabra en Hechos 16:32, que si yo pongo mi confianza en Jesucristo, entonces voy a alcanzar la salvación, no nada más yo, sino también los de mi casa. Y entonces ahí está aplicando una verdad expresa en la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces la fe se soporta en esa verdad. No sé cómo vaya a suceder, porque no lo estoy viendo, porque quizá cada vez veo más deteriorada a mi familia, porque quizá veo más alejados a las personas con las que vivo. Pero mi fe que actúa, escucha bien esto, que actúa basado en la verdad, hace que la verdad se cumpla. Eso es fe. La fe, amado hermano, es algo que es imprescindible. La misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible que tú como ser humano puedas agradar a Dios. Una persona que no tiene fe es difícil, es imposible que su vida le agrade a Dios. Entonces, la fe tiene un fundamento, tiene una verdad y está basada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Por eso es que las personas que ignoran la palabra de Dios, que ignoran las escrituras, que ignoran, ¿verdad?, la verdad y las promesas que están escritas y las profecías que están escritas, carecen de una base o carecen de un fundamento para poder decir que tienen fe, para poder resolver, para poder enfrentar, para poder hacer, ¿verdad?, frente con victoria a las circunstancias que se les van presentando día con día. Entonces, para poder realmente hacer uso de la fe, que es el poder que Dios nos dio a los seres humanos para que las cosas sucedan, debe de haber el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad de Dios. El escrito está. Porque cuando tú conoces el escrito está y sabes que en la Biblia dice ciertas promesas o ciertas condiciones o ciertas verdades que se han cumplido o se van a cumplir, entonces yo puedo vivir por fe. Por fe te puedo decir que este mundo va a terminar un ciclo como lo conocemos. ¿Por qué estoy tan convencido de eso? Porque lo vivo en la fe, en la verdad de lo que dice Dios. Los cielos y la tierra pasarán,
pero mis palabras, dice la Biblia, no pasarán. Entonces yo tengo fe, ¿verdad?, que Jesús va a regresar por mí para rescatarme, ¿verdad?, del fin de este mundo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, que llegará el arrebatamiento de los santos, ¿verdad?, de los santos de la iglesia de Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios y por lo tanto tengo la fe en ello. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la fe es lo que hace que se muevan las cosas. Dice la palabra de Dios, revisando un poco el libro de Hebreos, como lo estábamos viendo, en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, observa bien, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí hay una revelación muy interesante, importante, imprescindible, amado hermano. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el mundo material en que nos encontramos tú y yo es el resultado, o es el producto, o es la consecuencia de un mundo espiritual invisible. En pocas palabras, el mundo así como tú lo conceptualizas, ¿verdad?, materialmente hablando, es el resultado de lo que sucede en una dimensión invisible, espiritual, pero real. Y lo que podemos entender es que el mundo como vivimos tú y yo es la consecuencia de lo que pasa en el mundo invisible espiritual. En pocas palabras, la materialización del mundo en el que vivimos tú y yo es el resultado de lo que pasó antes en ese mundo invisible. Inclusive las cosas que suceden al día de hoy en tu vida y en mi vida es el resultado de las cosas que están pasando en un mundo invisible. Porque todo lo materializado se define en el mundo invisible, que tiene una liga totalmente, ¿verdad?, en conexión permanente. Déjame decirte que los tiempos que estamos viviendo, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 1, no es nuevo. Los tiempos que vivimos con respecto a pandemias, con respecto a crisis, con respecto al deterioro social, con respecto a una caída financiera, todo eso, amado hermano, ha pasado a través de los años. Nada es nuevo debajo del sol. Hay una repetición de hechos. Lo importante aquí es que ahorita, en esa repetición de hechos, estamos viviendo un tiempo que también se diseñó y se planeó en un mundo invisible. Y que en estos días se está concluyendo su materialización de las cosas. La Biblia dice, ¿verdad? Y te voy a retar a que me acompañes ahí a la primera carta del apóstol Pedro. Es un don de Dios y no es un mérito humano. Entonces, las personas que tenemos fe es porque Dios nos permitió el poder tener esa revelación de fe para nuestra salvación. Y tenemos una gran responsabilidad, tú que me estás escuchando, de poder vivir en fe con esa pequeña porción de fe que Dios puso en ti. No podemos enfrentar los tiempos que estamos viviendo, ni los tiempos que van a venir, sin fe. La fe es el poder que Dios nos dio a nosotros para poder hacer frente a las circunstancias y salir victoriosos. Amén. ¿Y sabes que tú eres un portador de fe? Ahora entendemos esto. La fe es un don de Dios. La fe es un fruto de la presencia de Dios en ti. Pero tal como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, la fe es algo que se comparte. Dile a tu hermano, la fe es algo que se transmite. La fe es algo que se comparte. La fe es algo que se utiliza. La Biblia nos dice que tú me digas, ¿verdad?, tu fe por tus palabras
y yo te voy a mostrar mi fe por mis hechos o mis obras. La fe, amado hermano, produce. ¿Y qué produce? Cambios. Cambios en la forma en que estás viendo tu presente y en la forma en que debes de ver tu futuro. Cambios en la forma en que tú priorizas tu vida y le das orden de importancia a cada situación y puedes emprender, ¿verdad?, el logro de las obras que Dios planeó en el mundo espiritual desde antes para que tú, hombre de fe, puedas ir siendo ejercitado. ¿Para qué y con qué fin? Con el fin de poder gobernar eternamente al lado de Dios Todopoderoso del universo. Sin fe, amado hermano, no podemos hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas. Es increíble que la falta de fe haga que toda la gente esté llena de miedo, llena de temor, llena de depresión, llena de desánimo, llena de desconsuelo, llena de soledad, llena de tristeza, porque les ha faltado hacer uso de la porción de fe que Dios les ha dado en sus vidas. Yo no sé cómo va a suceder el que se resuelva la circunstancia que yo estoy viviendo hoy. No sé cómo va a hacer que las cosas pasen. Pero sí estoy convencido que mi confianza, mi fe, que está basado en lo que Dios me prometió, va a suceder. Va a ser así. Es el momento, como lo hemos compartido en otras conferencias, que la Iglesia de Jesús ya comience un caminar muy contundente para el recibimiento del regreso de Jesucristo en esta tierra. ¿Por qué estoy tan convencido? Porque tengo fe en que se va a suceder. ¿Por qué estoy convencido que son los tiempos indicados del regreso de Jesús? Porque mi fe, basada en la verdad, me dice que así es. El tiempo que estoy viviendo hoy es el tiempo del cual hablaron los profetas desde hace miles de años atrás. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Basado en mi fe, lo que espera Dios de mí es que mi fe sea extendida hacia más personas, porque Dios quiere rescatar a los que más se pueda. Amén. Esa es mi fe activa, esa es mi confianza. ¿Qué va a suceder con mi situación económica? ¿Qué va a suceder con mi situación familiar? ¿Qué va a suceder con mi salud? Mi fe me dice que si yo sigo estudiando la palabra de Dios y compartiendo mi fe hacia otras personas, todas esas necesidades que acabo de expresar, se va a hacer cargo Dios de ellas y a mí no me faltará nada. Esa es mi fe activa basada en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué estoy haciendo en este momento? Estoy entrando a un mundo invisible que no vemos ahorita, pero que se están haciendo cosas ahí para favorecer mi vida en este mundo material y solamente con el objetivo de ser testimonio para que muchas personas que no creen puedan a comenzar a creer. Te voy a dar unos ejemplos, amada iglesia, y voy a irme rápido, lo voy a recitar, voy a leer la versión, nueva versión internacional, y fíjate bien cómo la Biblia está llena de versículos donde nos habla del uso a través de la fe, usando la oración, usando las promesas y la verdad de Dios, para que las cosas sucedan en este mundo material, originándose en el mundo espiritual. Observa bien.
Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esto es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo van a obtener. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Romanos 12:2. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Y puedo seguir por mucho más tiempo citando y citando y citando versículos donde la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que el hombre debe salir victorioso en este mundo material a través del uso de su fe, actuando en el mundo invisible para que las cosas sucedan en favor de Cristo en la vida de cada hombre de fe. Así que, amados hermanos, yo sí tengo que concluir esto. Hemos, en lo personal, ya después de una década y media de ministerio, queriendo ayudar a que las circunstancias sucedan en la vida de muchas personas en un entorno material. Hemos ayudado a personas que han tenido necesidad de tener una intervención quirúrgica, que han tenido necesidad de tener un refugio, que han tenido necesidad de tener ciertas resoluciones a sus problemas. Pero de algo he aprendido, amado hermano, porque no nací aprendiendo todo, sabiendo todo. Y algo he aprendido, que ninguna persona, como lo dice la Biblia, que es ayudada en lo material, va a resolver de todas sus circunstancias y su problema de vida, que es la plenitud y la felicidad. No podemos suplir las necesidades en un mundo material de la gente que nos rodea, aunque la amemos. Lo que debemos hacer es enseñarle a la gente cómo solucionar cada necesidad o cada problema o cada circunstancia que se presente en su vida o cada reto a través de la formación de la fe en sus corazones, para que a través de esa fe esas personas por sí mismas puedan ir avanzando cada vez más hasta convertirse en personas sobresalientes de esta sociedad que necesita ejemplos a seguir, y qué mejor que de los hijos de la fe. Amén. Eso que acabo de decir, amados hermanos, es algo que debemos hacer con las personas que nos rodean. No voy a resolver el problema ni el futuro ni siquiera de mis hijos. Lo que sí tengo que asegurarme es que las personas que Dios ha puesto a mi lado puedan formar fe en sus vidas. Porque la fe es el regalo más poderoso que Dios ha entregado a todos y cada uno de los que Él escogió. Por la fe podemos hacer que las cosas sucedan, y por la fe alcanzaremos la eternidad. Así que, amada iglesia, por fe
Hoy veo una sala vacía, a pesar de que se invitó a que las personas empezaran a tener reuniones presenciales con las medidas adecuadas de seguridad, bajo las leyes que nos permitan el tener la ocupación a un 30%. Por la fe, yo veo estos lugares llenos. No sé si estés tú incluidos ahí, pero yo sí veo personas que tienen hambre y sed de formar fe en sus vidas. Amén. Hoy me dirijo a las personas de las cuales Dios ha puesto un don especial de fe, no de creencia, porque la creencia es material, mientras que la fe es espiritual. Me dirijo a los hombres y mujeres de fe. Si tú tienes fe, tú tienes que seguir creciendo en la fe y compartir de esa fe que Dios te dio. Y estaré viendo lugares llenos en este lugar, y hoy les hago un anuncio muy especial. Se va a estar con este grupo que Dios ha puesto en nuestras manos, invitando a cada persona por grupos selectivos, 7 a 10 personas se les estará informando los martes y los jueves, y tendremos oraciones algunos sábados, y tendremos como siempre los servicios dominicales. Ya no va a ser una invitación abierta si quieres o no quieres, va a ser una invitación dirigida. Te toca participar en este evento presencial, por fe. Si tú vienes, amén. Si no vienes, amado hermano, tu lugar lo ocupará una persona que tenga fe en su vida y en su corazón. No podemos de ninguna manera distraernos en los tiempos que estamos viviendo, siguiendo, entreteniendo a personas que simplemente viven una creencia y no viven una fe en el Señor que vendrá por nosotros. Nosotros seguiremos trabajando con las personas que tengan fe. Todas las personas que no estén en la Ciudad de México, que estén fuera de la Ciudad de México, que hay algunos, estaremos transmitiendo para que ellos puedan seguirse alimentando, y en la manera que Dios lo permita podamos tener reuniones con ellos también, ¿por qué no? Pero si tú estás en la Ciudad de México y eres un hombre de fe, no hay posibilidad alguna de que tú no empieces a hacer iglesia, a aumentar tu fe, porque es necesaria que esa fe se expanda en la ciudad donde Dios nos hizo habitar y en la nación en donde Dios nos hizo habitar. Así que, amados hermanos, esto sucederá ya, lo estaremos informando en el chat de la iglesia. Evidentemente, personas que después de 2 opciones que vengan y no vienen, inmediatamente se darán de baja del chat de la iglesia, y estará abierta la puerta para que la gente emigre a seguir trabajando en sus creencias, pero la gente de fe seguiremos invirtiendo tiempo y dedicación en ellos, en el mundo espiritual, para poder gozarnos con ellos en la materialización que van a vivir para la gloria de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque en las pequeñas cosas insignificantes que tú nos muestras, haces sentir tu presencia, que estás ahí y que eres real, y que, Padre, eres un gran protector para los hombres y mujeres que viven en fe. Te damos gracias porque eres bueno, y tu misericordia creemos contundentemente que es nueva cada mañana en nuestras vidas, y por eso nos conservamos bien. Te damos, Señor, el reconocimiento y la adoración solamente a ti, Jesucristo, y al Padre, y a tu Santo Espíritu que has mandado a morar en medio de nosotros. Bendecimos a las personas que escuchan estas conferencias con el objetivo de que su fe vaya siendo más firme para la preparación del día en que regresas por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.